Bienvenidos a un nuevo episodio de Librújula Podcast, como siempre, desde la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC, que junto con Cedro patrocinan este invento que ya tiene un año de vida ya. Lo cual me recuerda que en nombre de todo el equipo, antes que nada hay que decirlo, gracias por tantísimos mensajes de felicitación que hemos recibido a través de las redes, de las plataformas por las que emitimos el podcast, en fin, que muchas gracias y seguimos de adelante un año y los que hagan falta. La verdad es que una noticia triste, porque que se muera alguien y un escritor en particular siempre es triste, nos rompió un poco el plan de programas que teníamos previsto y entonces ha habido que improvisar. Esta noticia, os lo podéis imaginar, fue la muerte el pasado 13 de abril de un grandísimo escritor como Mario Vargas Llosa. Tenía 89 años. Un escritor gigante, el último gigante de las letras, le llamó a alguien. Total, que vamos a dedicar hoy el programa a Vargas Llosa, vamos a conocerle mejor y aquellas personas que nunca le hayan leído tal vez tendrán algunas pistas para leerle. Y lo haremos con la ayuda de un invitado de lujo, quizás el invitado más adecuado a la ocasión. Venga, empezamos. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo, prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras? Pues esto era un fragmento del discurso que dio Vargas Llosa cuando le concedieron el Nobel, el discurso oficial. Xavi Allén, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Redactor jefe de la sección de Cultura, de La Vanguardia, y Xavi es también autor, entre otros libros, de un excelente ensayo, yo diría que es una obra de referencia para todo el que le guste la literatura, que se llama Aquellos años del boom. García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo. Es correcto el subtítulo, ¿verdad, Xavi? Sí. Esto lo publicó, vamos a recordar, yo tengo ese ejemplar, el de RBA, tal vez más de 10 años, ¿no? Sí. Un poquito más, 11, sí. Y ahora lo tenemos en debate. Actualizado, además. Exacto, sí. En su día ganó el premio Gaciel de Biografías y Memorias que concedía la editorial RBA y salió allí, se editó allí una edición y ahora pues existe la edición actualizada en debate, ¿no? Muy bien. Es un librazo, ¿eh? Tiene como... Está aquí, lo tengo aquí mismo. Tiene como más de 500 páginas. Más de 500 páginas. La primera edición que tienes tú, más de 800. Eso es. Pero yo, Xavi, es de aquellos ensayos que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque hay ensayos que son muy pesados. Tú y yo lo sabemos, Xavi. Puedes decirlo en voz alta. Sí, alguno hay. Pero en cambio, me gustan estos ensayos divulgativos que se leen bien, con facilidad, que no hablan desde un pedestal, ¿no? A veces pasa mucho eso, ¿no? Claro, es una crónica periodística. Yo había leído muchos libros sobre el boom, sobre todo mucho libro académico, mucho libro de profesor universitario que analizaban pues sus obras, que construían teorías en torno a sus novelas. Sí. Y a mí me faltaba... Yo escribí este libro porque no lo encontré. Yo lo quería leer y como no lo encontraba, pues me puse a escribirlo yo, ¿no? Una crónica periodística, una investigación a base de entrevistas con todos ellos, con sus familiares, con sus editores, leyendo todo, sus cartas y que tuviera pues el ritmo pues de esas crónicas que leemos a veces. Bueno, pues ahí está. Los oyentes que sepan, ya lo sabéis que en la descripción del programa ponemos todos los libros de los que hablamos, la editorial, en fin, todo eso, ¿no? Xavi, la pregunta. Tú conociste bien a Vargas Llosa, estuviste con él en numerosísimas ocasiones, ¿no? Yo la primera pregunta, ¿qué tal era? Bueno, existía una distancia enorme entre el personaje público Vargas Llosa y luego cuando tenías el trato directo con él. Yo creo que es imposible haber tenido trato directo con él
por cualquier situación. En mi caso fue profesional, ¿no? Porque estaba escribiendo el libro y quería hablar mucho con él y que me facilitara mucha información, y no sentir pues una corriente de afecto y de admiración muy, muy grande hacia él, ¿no? Después, cuando lo ves en la tele, pues opinando sobre según qué cosas, pues dices, esta no es la persona que yo he conocido, ¿no? Sientes esa contradicción. O sea, era ¿no? majo, era muy cercano, muy afable. digamos. Y yo, que los he entrevistado a los dos, por ejemplo, te diré que Gabriel García Márquez, ¿no? Con quien a lo mejor pues uno puede simpatizar más en sus declaraciones públicas, en realidad él marcaba mucho más la distancia, era menos cercano, ¿no? Cuando venía un periodista, pues era más reticente o más receloso, o no le abría según qué partes de su personalidad, o no le facilitaba toda la información o toda la documentación que Vargas Llosa sin ningún problema ponía en tus manos. Es curioso porque desde fuera parecería que fuera al revés. García Márquez el campechano, Vargas Llosa más señor, más distante, ¿no? Es que esos son sus personajes públicos, ¿no? Claro. Y yo creo que sí, que eso es algo que se encuentra mucha gente. Por ejemplo, García Márquez tenía un pavor horrible a la prensa y se pasó muchos años, décadas, sin dar entrevistas, ¿no? Vargas Llosa era todo lo atendía, ¿no? Siempre atendía a los informadores. Una pregunta que me gusta formular. ¿Cómo daba la mano? Él la apretaba fuerte, sí. Eso es. Vargas Llosa apretaba la mano fuerte, me acuerdo, hasta te daba a veces golpes en la espalda, con la otra, con la que le quedaba libre. Sí. Yo recuerdo, yo le conocí, tuve el placer de conocerle en alguna ocasión, y ¿sabes qué, Xavi? A mí casi me fascinó, ahora vas a decir qué tontería más grande, ¿no? Su elegancia. No, es que lo era. Era un tipo extraordinario, de los tipos más elegantes que he conocido en mi vida. Sí, y lo era ya de joven, ¿no? Tú ves las fotos de él, pues con 20 y pocos años, cuando empezó su carrera de escritor, y ya tenía esa elegancia. No es algo que me digas, bueno, cuando se hizo muy famoso o le dieron un premio importante, pues fue transformándose. No, ya de joven, cuando era estudiante y con poco dinero y que vivía en precario, pues ya se vestía de esa manera, se peinaba como se peinaba, o sea, y sobre todo la manera de hablar y de moverse. Era ¿no? guapote también, ¿eh? Sí. Era un tipo guapote. Era una persona que tenía mucho éxito. Sí. Bueno, luego hablaremos. De hecho, tenemos mucho de lo que hablar, Xavi. Vamos a estar aquí 3 horas. Es una amenaza, ¿no? Es mentira, ¿no? Hablaremos de muchas cosas, pero empezamos un poquitín por un principio que a mí, leyendo su biografía, me resulta muy curioso, ¿no? Él no conoció a su padre hasta los 10 años. Claro, no solo no lo conoció, sino que le dijeron que había muerto, y era mentira. En realidad es que se había separado de su madre y la relación era malísima, y la madre y el abuelo pensaron, si le decimos al niño que tiene un padre en otro sitio, querrá conocerlo, y esa persona la borramos de nuestra vida y le decimos que ha muerto, ¿no? Y luego apareció. Luego apareció, lo cual fue todavía más traumático que si le hubieran dicho la verdad, y bueno, y eso ha sido una de las grandes heridas que siempre ha llevado, ¿no? Y que lo ha contado siempre. No solo apareció, sino que además lo maltrató, porque era un padre autoritario, dominador, violento, ¿no? Violento, que pegaba, se reconcilió con la madre de Mario y se fueron a vivir juntos otra vez, pegaba a su pareja, pegaba a su hijo, no le quería dejar ser escritor. Ya, ese es el tema, Xavi. Te voy a interrumpir porque en 2022 en El País le hicieron un reportaje en el que Vargas Llosa mostraba su biblioteca. Y ahí habló de cómo, es decir, él tenía una vocación de escritor, su padre le envió, corrígeme, a un colegio de militar, un internado militar, Colegio Militar Leoncio Prado. Sí. Eso es. Vamos a ver lo que decía en 2022 Vargas Llosa precisamente sobre esto. Donde yo me convertí en cierta forma en un escritor fue en el Leoncio Prado, en el colegio militar, porque muchos compañeros que eran cadetes pues recibían cartas de sus enamoradas y no sabían cómo responderles, y entonces me contrataban a mí para que yo les respondiera, y además me entregaban sus cartas, las cartas de las chicas. O sea que era pero muy divertido, muy divertido. Entonces leí muchísimo. Por ejemplo, leí un libro que es fundamental en mi vida, que es Los Miserables de Víctor Hugo. Y a mí me causó una impresión tremenda, sobre todo Jean Valjean, al final de la novela, recorre las letrinas de París con Marius a cuestas, y eso me parece el máximo heroísmo. Está maravillosamente bien contada, además, la historia. Y es una de las novelas que para mí ha sido fundamentales, ¿no? Los Miserables, sí.
Pues está bien, no tiene gracia, ¿no? Esto me recuerda a alguien también que decía que había ayudado a los compañeros a escribir cartas de amor, ¿no? En la mili. Y recuerda mucho a Cyrano de Bergerac, ¿no? Que sí, en el fondo sí, es la misma historia, pero en la vida real, ¿no? Es verdad, es verdad. Y aquí me gusta también este fragmento porque habla de esa novela de Los Miserables. Y es verdad que leyendo a Vargas Llosa vemos mucho de Víctor Hugo, de Flaubert, ¿no? De Balzac, tal vez. Claro, porque él tiene, como todos los autores del boom, una idea de la novela. La novela para él no es un mero entretenimiento, no es una cosa para pasar el fin de semana. Para él la novela es la forma total, es el único instrumento, el mejor instrumento que existe para describir la totalidad de la experiencia humana, ¿no? Ajá. Con todos sus matices. Y entonces, novela total. Claro, para él era una idea trascendente, ¿no? Lo que tenía que ser una novela. Y entonces, bueno, pues eso él lo llevó a rajatabla. También es curioso de este fragmento que has puesto, sí, que aquí vemos como el Vargas Llosa adolescente ya, menor de edad, que ya aprendía las técnicas de seducción, ¿no? Porque no solo le daban a leer todo lo que decían las novias de los soldados y lo leía exhaustivamente, sino que además él las respondía. O sea que ya vemos que desde muy tierna edad ya estaba ejercitado pues en el uso de la palabra con esos fines, ¿no? Claro, ahí estamos, ¿no? También, no sé qué opinarás tú, Xavi, sobre el tema del talento, ¿no? Tanto se ha hablado del talento, si existe o no existe. Pero ese hombre era, ya desde pequeño, supongo, desde joven, era un monstruo de las letras, de la literatura. Era el escritor total. Claro. Y en realidad, ese padre que le prohibió escribir, en realidad él dice que gracias a él ha sido escritor. O sea, que él vivió esa contradicción de que el padre lo trataba mal, pero también que encontró en ese maltrato y en esa prohibición la fuerza, la energía enorme necesarias para dedicarse a su vocación, ¿no? Pero pensamos que es alguien que tiene ya una obra maestra a los 20 y pocos años. Es lo que ¿no? te iba a decir. Claro. Justo, que es La ciudad de los perros. Esa es su primera novela. Es que es increíble que ¿Qué edad tenía? la primera novela de tenía, alguien. ¿no? Pues debía tener, tenía exactamente 20 y pocos, porque 22 años tenía cuando la escribió. Sí, Es que yo estos días estaba preparando esta entrevista, releyendo Conversación en la catedral. Es un monumento de 600 páginas, que igual lo escribió con 20 y pocos. Y curiosamente me fijé en el prólogo que yo tengo, de la edición que yo tengo, que es de 1998. En el prólogo dice: la novela se publicó en el 60 y pico. Dice: ninguna otra novela me ha dado tanto trabajo. Por eso, si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, sería esta, Conversación en la catedral. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí, que esa es una de sus grandes obras. También, bueno, pues podríamos citar muchas otras. Sí, no, digo de las primeras, digamos. Sí, no. Él es un prodigio que hay varios críticos que dicen que sus mejores obras son las de sus primeros años, ¿no? Yo creo que también hay otras muy buenas después, entre ellas La fiesta del chivo, ¿no? Por ejemplo, que ya es del siglo XXI, ¿no? Pero sí, resulta alguien que deslumbra inmediatamente a toda la crítica, ¿no? Ese gusto por la literatura bien escrita, por organizar, ¿no? Los argumentos, están perfectamente hilvanado todo lo que dice. Sí. Una perfección, a eso me refiero. Era muy perfeccionista. Para él ya hemos dicho que la novela no era cualquier cosa, no era un mero oficio, ¿no? Era como la expresión de la esencia del alma humana, ¿no? Y entonces, pues él además se dedicaba a ello de una forma profesional, es decir, como si fuera un obrero en una fábrica, un trabajador en una oficina. Él tenía un horario estricto y cumplía una jornada laboral escribiendo y puliendo cada frase. O sea, a diferencia de otros autores contemporáneos suyos que se dedicaban los fines de semana o cuando les venía la inspiración o por las noches, él se lo tomó realmente de una forma muy seria. Yo leí por alguna parte que después, saben los oyentes, escribió 2 novelas bastante humorísticas que no tienen nada que ver con La ciudad de los perros y La conversación en la catedral, que son La tía Julia y El escribidor, que es muy divertida, y Pantaleón y las visitadoras, que todavía es más divertida. Entonces, yo había leído, Xavi, aquí te pregunto, que él escribió esas 2 novelas tan ligeras y a la vez también hechas
Porque alguien le dijo que no había humor. Es cierto, en las anteriores, que no había humor. Él explica eso, ¿no? Que cuando publicó La ciudad y los perros o Conversación en la catedral, que más de un crítico apuntaron como una de las cosas negativas o para objetar alguna cosa a esas obras pues tan maravillosas, decían, bueno, aunque tal vez le falte humor, que no hay humor en ningún momento, ¿no? Que es un componente de la literatura, ¿no? Y entonces él se quiso probar a sí mismo, porque en su vida cotidiana sí que había mucho humor, sí. Se quiso probar a sí mismo de cómo introducir eso en una novela, en la literatura, y le salió tan bien que, bueno, que eso ha sido una corriente que ha tenido y que a partir de esos libros que citas, pues lo hemos encontrado en muchas de sus obras, ¿no? Incluso en algunas recientes, como Travesuras de la niña mala, ¿no? Sí, sí. Por cierto, tú que tienes influencia en las altas esferas, Xavi, y que eres un tipo, en fin, conocido, y la Wikipedia, si buscas Vargas Llosa, no dice nada de su estancia en Barcelona. Ah, pues muy mal. Nada, quiero decir, nada, e invito a los oyentes a que lo comprueben. Muy mal, en realidad... Habla de Carmen Balcells, pero no de su estancia en Barcelona. Barcelona es la ciudad que lo hace escritor. Antes hemos dicho que con 22 años publica un libro ya, que no es La ciudad de los perros, con 22 años el que publica es Los jefes, que es un libro de cuentos, que gana un premio literario en Barcelona, y ese es su primer libro. Él se fue a Madrid a estudiar un curso en la Complutense, pero se presentó a un concurso de cuentos en Barcelona que organizaba pues Enrique Badosa y un grupo de médicos con aficiones literarias, ¿no? Y lo ganó. Es el premio Leopoldo Alas, y le publicaron su primer libro en Barcelona, Los jefes, y después su primera novela, unos 5 o 6 años después, La ciudad de los perros, gana el premio, gana otro premio en Barcelona, que es el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, y auspiciado por Carlos Barral, y se convierte en un fenómeno mundial. O sea, sus dos primeros libros, sus dos primeros premios, su lanzamiento al mundo como escritor se produce en Barcelona. Y no solo eso, sino que además aquí está su agente literaria, Carmen Balcells, que es quien dirige toda su carrera, y no solo eso, sino que además decide venirse a vivir a Barcelona entre los años 70 y 74. Y en esos años, bueno, escribe Pantaleón y las visitadoras, le pasan muchas cosas. Es cuando decide, pues por ejemplo, redactar un manifiesto contra Fidel Castro, que es el primer manifiesto de intelectuales y de escritores contra Cuba que aparece en el mundo, y es un manifiesto que lo redacta él en su casa de Barcelona. Y claro, yo cuando le dije, bueno, pero todo lo redactaste tú, dice, bueno, no, me cambiaron un adjetivo. Se acordaba perfectamente, ¿no? Pero quiero decir que es una ciudad fundamental en su carrera literaria y en su formación, digamos, de activista. Claro. Debo decirte, Xavi, que sumergiéndome en un montón de reportajes y de entrevistas estos días, el informe semanal, el pasado sábado, a cuando se graba este podcast, emitieron un programa. Tampoco dijeron nada de Barcelona. No, es que un reportaje tan malo, tan superficial, ¿no? Tan banal. Bueno. Él no solo vivió aquí, sino que tuvo contacto con todos los intelectuales, los escritores de aquí. Le tradujeron algunos de sus libros al catalán, que es algo pues innecesario desde un punto de vista práctico, pero que él quería que hubiera que tener, pues estaba traducido a todos los idiomas del mundo. Él quería también que hubiera algunas de sus obras en catalán. Él defendió mucho el Tirant lo Blanc, decía que era una obra, eso he leído, llegaba a decir, hay grabaciones que así lo atestiguan, llegaba a decir que era superior al Quijote. En aquella época, en los años 70, él decía eso, lo defendía, consiguió que se hiciera una traducción actualizada al castellano que se publicó en la época, y él hizo el prólogo. O sea, él estuvo muy vinculado a Barcelona y a Cataluña. Se encerró en Montserrat contra la sentencia del proceso de Burgos, y lo detuvieron y se fue a la comisaría de Vía Laietana. Es una persona que participó mucho en la vida de la ciudad. Bueno, conoció a Carmen Balcells, que la gente literaria, la gente prácticamente del boom, ¿no? Y gracias a ella, seguramente muchas condiciones de los escritores en relación con las editoriales cambiaron a mejor, ¿no? Claro, cuando decimos que él actuaba como un profesional con su horario, y es en parte porque Carmen Balcells consiguió profesionalizar a sus escritores. Consiguió que escribir fuera un oficio bien remunerado, que dejara de ser un hobby. Y bueno, pues por ejemplo, hay que pensar que estamos hablando de una época en que un autor vendía su novela de por vida a una editorial, incluyendo los derechos de traducción. Imagínate. O sea que tenías que tener otro trabajo o una herencia familiar para poderte dedicar bien a escribir, ¿no? Entonces
Entonces, Carmen Balcells... Ella sentó las bases, digamos, de lo que... Claro, por ejemplo, Carmen Balcells dice, los contratos de los libros a partir de ahora tendrán caducidad. Es decir, tú vendes tu novela por 5 años, por 6, por 3, por 10, por los que digamos, y la editorial solo lo tiene durante esos años. Y luego, si la quiere seguir publicando, debe volverla a comprar. Después fragmentó por países los contratos. Dijo, no, tú vendes esta novela en España, pero en Argentina y Uruguay es haremos otro contrato. Otro, ¿no? O claro. te tienen que pagar un plus porque eso es otro país. O las traducciones son todas tuyas, ¿no? De la editorial española, ¿no? Claro, Balcells jugaba un poco con ventaja porque ¿quién va a decir que no? Un poco entre comillas, ¿eh? ¿Quién va a decir que no a la autora que representa? Desde luego a Vargas Llosa, pero tantos más, García Márquez. Pero ella utilizó ese inmenso poder que tenía con estos grandes autores, no solo para favorecer a esos autores, sino para, como una especie de Robin Hood de los escritores, ayudar a los pobres, a los que no vendían tanto, porque se iba a los editores y decía, yo tengo la nueva novela de Vargas Llosa, pero si la quieres me tienes que comprar estas otras 5. y claro, y todos los editores le decían que sí, ¿no? Y, por ejemplo, Isabel Allende, que cuando era una desconocida, consiguió publicar así, porque la representó Carmen Balcells con su primera novela y dijo, pues si quieres publicar a García Márquez, le dijo a un editor, tienes que comprarme a esta autora chilena desconocida. Vamos al tema cotilleo, Xavi, un poco, ¿no? Porque yo creo que mucha gente lo está esperando. Tengo un fragmento también de una entrevista muy interesante que le hizo Mercedes Milá a Vargas Llosa, pero antes vamos a hablar de su relación con García Márquez. Yo sé que se ha hablado mucho y hasta la saciedad, pero aquí no, por lo tanto. Nada, un breve comentario. ¿Eran muy amigos, Xavi? Eran íntimos, se llamaban hermanos. Grandísimos escritores los dos, yo creo que incluso no se admiraban mutuamente, yo creo, porque hasta que se acabó con un puñetazo. Claro, hay que pensar que ellos, incluso en su etapa de Barcelona, vivían en la misma esquina, en la esquina entre las calles Ocio y Caponata, en Sarriá. Sí. En Caponata vivía García Márquez y en Ocio vivía Vargas Llosa, y se veían constantemente, ¿no? Comían juntos, viajaban juntos, se comentaban lo que estaban escribiendo, o sea, era una amistad muy profunda la que tuvieron en aquellos años. Y esa ruptura, que es un lío de faldas, como se ha dicho, unas sospechas, celos. Bueno, Vargas Llosa, que siempre ha tenido una idea, digamos, estricta del honor o de valores como la amistad, ¿no? Sí. Vargas Llosa consideró que en una crisis matrimonial que él tenía con su esposa Patricia, pues que García Márquez se propasó o hizo cosas que alguien no debe hacer con la esposa de su amigo, o al menos intentarlas, ¿no? Y entonces, bueno, yo investigué mucho para mi libro este tema, en un capítulo que reconstruye los hechos. Así resumiendo, podemos decir que en una visita que hizo Patricia Llosa a Barcelona en el año 75, pues García Márquez la acompañó al día siguiente hasta el aeropuerto, y entonces pues Vargas Llosa cree que le hizo proposiciones que no debió de hacerle, y esto además está corroborado por testigos del puñetazo. El puñetazo fue al año siguiente en México, en febrero del 76. Elena Poniatowska, que estaba delante, vio el puñetazo y escuchó perfectamente como Vargas Llosa le decía, esto es por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona. O sea, que Barcelona está hasta en ese golpe. Pero la pregunta es, ¿se lo hizo? Bueno, eso, claro, solo lo pueden saber García Márquez y Patricia Llosa, y yo ahí no sería prudente que entrara, pero sí que es verdad que Vargas Llosa consideró que la aproximación que hizo su amigo no fue además, la adecuada. Aparte, Vargas Llosa estaba bastante cachas, quiero decir, era un tipo fuertote. Bueno, y tenía la técnica del boxeo que había aprendido en el Colegio Leoncio Prado, donde había el ritual, justamente gracias a su padre sabía pegar, porque en ese colegio militar pues eran habituales las peleas entre internos, y él ha contado en alguna de sus memorias o entrevistas pues cómo participó en ellas y cómo al principio le golpeaban y fue un cadete apalizado, y cómo después pues fue perfeccionando la técnica y pasó él a dar golpes. Vale, vamos a oír esta entrevista. Esto es de julio de 1986 en Televisión Española, un programa que se llamaba De Jueves a Jueves, que hacía Mercedes Milá, ¿no? Y le hace la pregunta que tiene que hacerle. Vamos a oírla. Oiga, García, hablábamos de García Márquez. Ustedes fueron muy amigos durante muchos años y ya no lo son. Eso es un hecho que lo conoce mucha gente. ¿Eso se rompió para siempre, Mario? Bueno, para siempre es mucho tiempo. En todo caso, sigue roto. No sabe uno lo que ocurre en la vida, pero en fin, la amistad efectivamente se rompió y no se ha renovado. Usted había escrito, dice en uno de los mejores estudios sobre la obra de García Márquez, la historia de un deicidio. ¿Qué sentimiento se descubrió en usted mismo, cuando se enteró cuando supo que le habían dado el Nobel? ¿Qué sentimiento se descubrió en usted, Mario Vargas Llosa?
Bueno, me pareció, pues, desde luego muy merecido, ¿no es verdad? El premio Nobel era un reconocimiento a una obra literaria que yo admiraba mucho. Y creo que, en cierta forma, todos los que escribimos en castellano, pues, nos sentimos premiados, ¿no? A través de esa... ¿Punto de celos en el fondo de su corazón? Celos no creo, celos... O sea, es decir, si he tenido celos a García Márquez, pues ha sido porque escribió 100 años de soledad. Yo hubiera querido escribir yo una novela como 100 años de soledad. Xavi, es aquello que decíamos antes de la elegancia. Sí, Vargas Llosa era un caballero y entonces tenía Eso esta es. idea. Él podía pensar que su amigo había traicionado la confianza, pero él jamás dirá eso en público. Eso es. Lo dirá en privado, le pegará, pero jamás hablará mal de él en público. Y eso yo creo que lo único que hizo fue discrepar de sus ideas políticas. Claro. Pero nunca trató este tema y que consideraba parte de su vida privada y dijo que eso lo teníamos que descubrir o los historiadores o los investigadores. Qué pena, de todas formas. No, porque un movimiento, no sé, tú sabes mucho, mejor que yo si ha habido un movimiento similar después del boom latinoamericano. Yo diría que no, pero tú sabes más que yo. No, yo creo que es el último gran movimiento literario de la humanidad, podríamos decir, porque ni en inglés ni en francés. No había nada parecido. Ahora vivimos una época en que los escritores, cada escritor hace su trabajo y bueno, tienen amigos, tienen redes de vínculos entre ellos, pero un movimiento como tal, que tenga un nombre, que los autores estén de acuerdo en que son un grupo, que se reúnan, que hagan revistas, que firmen manifiestos, que tengan la misma gente, que tengan proyectos en común, que les una también un compromiso ideológico como les unía en aquella época. De eso no hay y ya. que eso no existe. Claro, pues capaz, fíjate, si empezamos a mirar, bueno, descartamos a Rulfo, digamos, vamos a dejarlo fuera, ¿de acuerdo? Pero es que si miras los monstruos que componen ese boom, cada uno de ellos ya justificaría 100 años de vida literaria de un país, ¿no? Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa, metemos a Cortázar, yo creo. Sí. Bueno, muchísimos más, es que no. Es una locura. No, es la edad de oro de la literatura en español en el mundo, no solo entre los lectores en español, sino que en cuanto a nivel de traducciones se multiplican, ¿no? 100 años de soledad es el primer libro en español que llega a igualar al Quijote en ediciones y en lectores proporcionalmente, ¿no? Hablando de libros, tú has mencionado antes La fiesta del chivo, es del 2000 a mí, yo creo que todo el que lo ha leído se ha sentido maravillado. Pero hay un libro anterior del que se habla mucho menos y que a mí me dejó, si cabe, más maravillado todavía, que es La guerra del fin del mundo. Hombre, claro, ese es un gran libro, sí. Eso es del 81. Yo me pregunté, cuando lo leí, lo he leído un par de veces más, ¿cómo demonios se puede escribir eso? Tú sabes que ese libro nace también, cuando él vivía en Barcelona, había un proyecto para hacer una película sobre ese tema, sobre la guerra, el conflicto de Canudos, ¿no? que es el hecho histórico real. Sí, igual deberíamos decirlo, Xavi, te corto un momento. En Brasil, una secta ultra fundamentalista católica o ultracatólica, vamos a decirlo así, se enfrentó al gobierno brasileño. Y el gobierno brasileño envió 5 expediciones militares para acabar con la secta, que cada vez era más grande porque propagaba justamente el combate contra el gobierno. Por eso se llama La guerra del fin del mundo. Pero hay tantísimos puntos de vista en ese libro que ya si cuesta uno, imagínate hacer tantos. Y ya no te corto más, perdóname. Es verdad, sí, es un novelón y se basa eso, porque cuando estaba en Barcelona, un director de cine brasileño le dijo si quería hacer un guión de cine basado en esos hechos reales. Y él se puso a investigar, como él es muy concienzudo, para hacer un guión de cine, que al final la película esa no se llegó a realizar, pero él dijo, bueno, ya que tengo todo este material y que me ha apasionado la historia, pues voy a ponerme a trabajar con ella. O sea que aquí es curioso porque la idea inicial vino como de una especie de encargo, ¿no? del mundo cinematográfico. Pero es que aún así es que es tan buena. No, es una de sus mejores novelas, está en el top 3 seguro, vaya. Yo me preguntaba de verdad, aquellas novelas, este tío de dónde ha venido, de Plutón o de qué galaxia ha venido para poder escribir esto, ¿no? Xavi, te voy a poner en un compromiso. Hace un momento hablabas de La guerra del fin del mundo como uno de los 3 mejores libros de Vargas Llosa. Pues yo te voy a preguntar cuáles serían los 2 mejores libros
de Vargas Llosa? Anda, mójate, Xavi. No, cada lector tendrá los suyos y Sí. uno ha de decir no lo que se tiene que decir, sino el que a uno más le haya conmovido. Sí. Yo creo que Conversación en la Catedral es una obra maestra indiscutible, ¿no? Uno recuerda todo, desde los grandes hechos hasta el chisporroteo de la freidora Sí, en sí, el bar La Catedral, sí, ¿no? sí. Y ese para mí es una de sus grandes obras y realmente, pero si tengo que decir a mí, una de las que más me ha emocionado y más me ha tocado el corazón es La tía Julia y el escribidor, porque tiene mucho sentido del humor y a veces los críticos el humor pues no lo tienen tan considerado, pero yo creo que es muy difícil hacer ese libro y mezclar los elementos autobiográficos Es con verdad. el mundo de las radionovelas y la peripecia vital que él vivió en aquella época y todo eso, pues yo creo que es uno de los libros más bonitos que ha Tal vez escrito. mucha gente diría La fiesta del chivo también, ¿no? Que También, también es un sí. libro memorable, ¿eh? Quizás... No, a mí me ha gustado mucho e incluso me ha gustado la segunda parte, que es Tiempos Recios, que Sí, es su último sí, libro, que yo creo sí. que ahí vuelve un poco a recuperar el chispazo que tenía. Lo pondremos en el top 5, digamos. Vamos a escuchar un fragmento ahora también que viene al hilo de lo que decíamos sobre... a Vargas Llosa, como tú dices, concedía, es verdad, muchas entrevistas. La última que concedió a la BBC, esto es en mayo de 2019, y hablaba en un fragmento que vamos a escuchar de su método de escritura. Es muy interesante. Nunca creo haber concebido una historia a partir de nada por un simple movimiento de la imaginación. En mi caso no, la creatividad no funciona así. En mi caso siempre el punto de partida es alguna experiencia vivida que me deja algunas imágenes que luego se convierten en algo obsesivo y de pronto me doy cuenta de que he comenzado ya a trabajar una pequeña historia a partir de ciertos recuerdos. Es curioso porque esto también lo decía Borges. Dedicamos un programa hace unos meses a Borges y decía exactamente lo mismo. Es decir, partía de una experiencia, de una imagen, y a partir de ahí se iba haciendo una bola, ¿no? Una montaña. Claro, el método sería el mismo y, sin embargo, Vargas Llosa jamás se permitió un elemento fantástico, ¿no? Como Borges sí que hizo. Él estaba súper anclado a la realidad, ¿no? Hasta el punto ya fueran hechos históricos o autobiográficos. De él, una vez que pasaba paseando por la calle aquí en Barcelona y estaba Carlos Barral en una terraza con sus amigos, les señaló a Vargas Llosa y les dijo a sus amigos: mirad, por ahí va el último realista. Qué bueno. Porque de todos los autores del boom era el único que jamás se había permitido un elemento fantástico. En ese sentido era único, claro, porque si miramos el resto, todos tienen magia, todos tienen fantasía. Claro, aunque sea en un cuento o en alguna obra concreta, pero todos habían permitido esa fantasía, cosa que él siempre estuvo anclado. El a la último realidad. realista, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, como sus admirados Flaubert y compañía. Claro, como esos autores franceses a los que hacía referencia antes, ¿no? Xavi, tú estuviste cuando le concedieron el Nobel, en su casa de Nueva York. Claro, sí. Vamos a ir a eso un segundo, pero antes vamos a hablar un poquito de el tema, vamos al cotilleo. Hay un fragmento del discurso que dio en el Nobel, tú estabas allá también. Sí. Estuve en la sala mientras leía el discurso, acreditado como periodista, sí. Caray. Hay un fragmento que se repite poco, que es cuando Vargas Llosa se refiere a Patricia. Patricia era su prima, Hermana, su prima corrígeme, hermana, sí, porque me hago un poco de lío, su prima hermana con la que estuvo casado durante 30 años. Anteriormente estuvo con Julia, que era su tía. Su tía política, sí. Tía política. Sobre esto se ha hablado mucho, el tema familiar y tal. Bueno, con Patricia estuvo 30 años hasta que conoció a Isabel Preisler. Sí, Vale. luego ha vuelto con Patricia, que ha sido la mujer con la que se ha despedido del mundo, ha sido Patricia, también hay que decir. Sí, vamos a escuchar ese fragmento, es cortito, pero en el que Vargas Llosa se emociona. Yo creo, tú estabas allá, creo que su emoción es auténtica, es real. Vamos a oírlo. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable, con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo, y todo lo hace bien.
resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. Está bien, es bonito. Es bonito, pero además es que no es ninguna exageración, porque los que le hemos conocido sabemos que no sabía ni hacerse un huevo frito, y yo puedo dar fe de que una vez que sus hijos lo dejaron solo en un aeropuerto con la tarjeta de embarque para subirse al avión, no encontró el avión y lo perdió. O sea que realmente para la vida cotidiana pues tenía sus limitaciones, no se concentraba 100% en la creación literaria y en lo intelectual. Bueno, esto fue en el... ¿En qué año fue esto? Vamos a ver. En 2010. 2010, diciembre eso es. del 2010. Esto fue la concesión del Nobel. Tú estuviste con él en Nueva York la mañana en que le anunciaron que le habían dado el Nobel. Anda, cuenta. Te haría preguntas, pero bueno, siguen todas. Yo tuve la suerte de poderlo entrevistar en Nueva York para el magazine de mi diario el día antes, los 2 días antes en realidad, estuve con él. Tuve el privilegio que nunca olvidaré de poder acompañarle a una clase en la Universidad de Princeton. Él entonces era profesor allá, en una universidad que está, pues no sé, a media hora, 40 minutos en tren de Nueva York. Y justamente yo asistí a una clase que dio sobre Borges. Me ha hecho gracia que comentaras el programa que habéis hecho sobre Borges. Sí. ¿Y en qué consistía una clase de 3 horas de Vargas Llosa con estudiantes norteamericanos, bueno, y venidos de todo el mundo que se habían matriculado allá? Cogía sencillamente un libro de cuentos de Borges y hacía ir saliendo a los alumnos uno por uno para leer en voz alta, y entonces, como si fuera un director de orquesta, los detenía y decía: alto, dice, fíjense que utiliza este adjetivo, fíjense en esta frase, no sé qué, ¿por qué dice esto? No sé qué. Esto es un lujo, ¿eh? Era un lujo, o sea, yo tengo eso en la memoria grabado ya hasta que me muera, ¿no? Porque... ellos se conocían, por cierto, debían conocerse, ¿no? No tuvieron un desencuentro importante, porque Vargas Llosa, que lo admiraba mucho, le fue a hacer una entrevista y en esa entrevista él dijo, pues vive en un sitio humilde en el que hay una grieta, unas humedades en el techo, y eso a Borges se ve que no le gustó. Y Borges comentó: me ha venido a ver, en vez de un periodista o escritor, parecía un agente inmobiliario. Sí. ¡Qué grande! Y a él siempre le dolió mucho y se ha arrepentido de haber hecho esa referencia, que para él era una referencia elogiosa, ¿no? Diciendo un genio que vive en esta humildad, y que Borges se lo tomó mal, como diciendo: mira, me está señalando que tengo una humildad y no la he arreglado. Bueno, total, la mañana del Nobel. Entonces, la mañana yo le había entrevistado los 2 días previos, y la noche antes él iba con Patricia a ver una función de ballet y le acompañé hasta la puerta allá en Manhattan, y le dije: bueno, si mañana te dan el Nobel, ¿puedo pasar a verte a tu casa? Y me dijo: no te preocupes, Xavi, que ese tren ya pasó para mí. O sea, él no tenía ninguna idea de que le iba a tocar, y afortunadamente, pues para él, para todos, para mí también que estaba allá, pues pude entrar en su casa. O sea, llegué y había una acumulación enorme de periodistas en la puerta. Él vivía en lo más alto de un rascacielos al lado de Central Park. Y claro, yo escondí mi libreta de notas para que no me identificaran como periodista, y llamé al portero automático como si fuera un vecino, y me abrió Patricia, su mujer, y me dijo: no, sube. Y pude, pues sorteando pues todas las cámaras de televisión que habían allá, pues llegué a su casa y él estaba eufórico. ¿Cómo estaba? Eufórico. Estaba gritando, yo nunca lo he visto así, gritaba, emitía ahí un ¿Esto qué decía? agudo. ¿Manda un Nobel? No, hacía un grito agudo, no era una palabra, era un grito de ilusión, ¿no? Era un sonido que no puedo ahora aquí ni repetir, ¿no? Ya. Y entonces, bueno, constantemente le sonaba el teléfono, y entonces su mujer, es verdad, Patricia, le filtraba las llamadas, y si llamaba, pues no solo le llamaban escritores, editores, le llamaban jefes de Estado, primeros ministros. Sí, claro, porque él tenía mucho esta proyección pública, y siempre ha creído que un escritor, un intelectual, tiene que influir en el poder y tiene que dar opiniones, y entonces pues tenía una relación pues con algunos mandatarios, ¿no? García Márquez no le llamó. No,
no le llamó. Vaya. Vamos. Ay, los seres humanos, ¿no? Como somos, ¿no? Xavi, ¿por qué se fue con Isabel Preisler? Bueno, eso claro, eso ya forma parte de su vida privada. Lo que sí hay que decir es que ellos se conocieron en los años 80 y la fascinación empezó entonces porque ella hacía entrevistas para la revista Hola y le entrevistó a él como escritor, ¿no? Y eso es algo que se puede decir porque creo que lo ha llegado hasta contar él en público en una ocasión. Sí. Cuando acaba esa entrevista y Mario le pide que se sigan viendo... o sea, Mario ya le gustaba. Sí, exacto. Entonces Mario pues, le pidió que se siguieran viendo y todo eso. Sí. Y entonces Isabel Preisler, en los años 80, medio en serio, medio en broma, le dice: vuélveme a llamar cuando seas presidente de tu país o premio Nobel. Y hay que decir que, bueno, que intentó las dos cosas. ¿No? Es verdad. Porque se presentó en 1990, se presentó a la presidencia del Perú, no ganó, fue derrotado por Fujimori y bueno, y 20 años después consiguió el premio Nobel, ¿eh? Y el destino quiso que ya siendo premio Nobel pues volviera con ella, ¿no? Entonces esto es, bueno, pues una especie, parece una especie de chiste, pero no, es así, sí. Es historia eso. Entonces dejó a Patricia, se fue con Preisler. Que uno, y esto ya es un asunto extraliterario, ¿no? Uno se pregunta realmente qué debe tener esa mujer, porque se ha ido con tipos realmente extraordinariamente brillantes. Miguel Boyer, recuerdo, Marqués de Guiñán, recuerdo. Bueno, Julio Iglesias, no sé si es, bueno, a su manera también es brillante, ¿no? Vargas Llosa. En fin, no sé, algo debe tener. Yo con Isabel Preisler no he coincidido tanto como con él, pero en alguna ocasión sí. Por ejemplo, en el homenaje que se hizo a Carmen Balcells póstumo en el Palau de la Música, que vinieron Vargas Llosa y ella, que por cierto Vargas Llosa se abrazó muy efusivamente con los hijos de Gabriel García Márquez en ese acto aquí en Barcelona. Y hay que decir que Isabel Preisler, pues a pesar de la imagen que tenemos de ella por las revistas del corazón, que no desentonaba en ese encuentro pues de escritores y que demostraba pues un interés por ellos y conocer ciertas cosas del mundo cultural también. O sea, la única vez que yo la vi o que hablé con ella, pues puedo decir que no parecía un pulpo en un garaje, sino que ¿Y era maja? Sí, era una persona cercana y vamos, solo he tenido un contacto superficial ese día del funeral de Balcells, ¿no? Hay un asunto, bueno, estuvieron 5 años, luego, como has dicho, volvió con Patricia, ¿no? Hay un asunto del que también se ha hablado mucho, tal vez demasiado, pero bueno, siempre hay que mencionarlo, ¿no? Que es, claro, últimamente, en los últimos años, Vargas Llosa abrazó posiciones muy, muy conservadoras, yo creo que ultra conservadoras, y en algunos asuntos yo digo que mentía, como en el caso del catalán o de la persecución del castellano en Cataluña. Eso es mentira, no cuesta nada decirlo, ¿no? No sé quién le informó mal a Vargas Llosa, ¿no? Pero esa trayectoria, ¿no? Vital desde el comunismo hasta estas posiciones, como digo, no sé a qué se debe. Claro, es muy curioso el cambio porque es muy radical, ¿no? Yo la época de la que hablo en mi libro, que son los años 70, pues es una época en la que Vargas Llosa, incluso en los años 60, es muy procubano y hasta le acusa a su amigo García Márquez de ser demasiado tibio, ¿no? Le dice que no está apoyando suficientemente a Fidel, ¿no? O sea, es curioso que Vargas Llosa se lo recrimina a García Márquez, ¿no? De aquella época. Sí. Y lo que pasa es que en el año 1971... Vargas Llosa tiene una iluminación, se cae, digamos, del caballo porque ve en primera línea, puede ver la represión que realiza el régimen cubano pues con varios intelectuales, por ejemplo, en el caso de Berto Padilla, el caso de la represión de los homosexuales, la falta de libertad de expresión, y ahí entonces empieza su cambio, que no es, entonces en el 71 no es radical, no es como las posiciones que tuvo en los últimos años, son estas que tú dices, pero ahí empieza progresivamente pues a irse alejando de lo que es el pensamiento de izquierda. Ahí entonces, bueno, pasaría, digamos, a una socialdemocracia, a un centro izquierda, y con el paso de los años cada vez se va derechizando más y más y más, hasta yo creo que en los últimos años estuvo muy alejado de la realidad, no vivía en Barcelona y con lo que le contaban pues algunos amigos de Madrid, pues se creía que era cierto y por eso pues la imagen que tuvo de lo que pasaba aquí en Cataluña pues no era la adecuada. No era muy certera. Bueno, queda dicho. No sé. Él es un hombre pasional, entonces tanto en su vida privada como en la política ha ido al fondo
a lo que creía en cada momento y no es un hombre tibio, digamos. Él se compromete al 100% en cualquier terreno político, ideológico, sentimental. Bueno, el tema este podía haberse comprometido mejor. Pero digamos la diplomacia no es lo suyo. Vale, vamos a ir acabando, Xavi. Yo seguiría, pero el tiempo es el tiempo, porque además sabes mucho y seguro que tienes un montón de anécdotas. Quiero citar antes, hemos citado muchos libros, pero hay uno del que poco se habla. Yo lo he traído aquí porque a mí me encanta. Lo editó Alfaguara y se llama Cartas a un joven novelista. Y yo debo recomendarlo porque me lo he leído un par o tal vez 3 veces. Tú sabes mejor que yo, el título está extraído de las Cartas a un joven poeta. Pero es un libro precioso. O sea, es que es muy bonito. Vargas Llosa se inventa a alguien que le envía cartas, se quiere escribir novelas, y le va explicando qué es este oficio. Claro, tú fíjate los años que tiene ese libro y que todavía se lo regalarías a un amigo que se quiere dedicar a escribir, porque todavía está plenamente vigente. Y en este libro también está lo que hablábamos, ¿no? De la pasión, ¿no? Ahí ves que esto para él no es una simple técnica, un simple oficio, ¿no? Sino que es algo está muy bien profundo. hecho, Xavi, está hecho desde uno ya detecta, ¿no? A cabo de tantos años, detecta cuando algo se hace desde el corazón o se hace con pasión o se hace... Y aquí hay muchísima pasión y aparte hay mucha sabiduría narrativa, claro. Y tiene 100 y pico páginas, pero, en fin, queda dicho. Sí, es una maravilla. Pues nos vamos a ir, hemos hablado yo creo de todo. ¿No te vas a ir, perdón, Xavi? Ah, no, perdón. Tú tienes otro libro. Te voy a hacer una pregunta, que es la pregunta que siempre he querido hacerte, y ya que estás aquí te la hago. Has entrevistado a un montón de gente, muchísima gente de la cultura, de la literatura, por supuesto, ¿no? Tú tienes un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 autores. Y te quiero hacer una pregunta que es casi protocolaria, pero es imprescindible. ¿Listo? De todos los autores a los que has conocido, ¿cuál te ha impresionado más? Bueno, García Márquez, sin ninguna duda, porque me costó mucho acceder a él, porque él llevaba 20 años que no daba ninguna entrevista y yo me colé en su casa como mensajero. Porque... Otro día vamos a hacerte una entrevista, anécdotas de Xavi Allén. No, pero yo tenía mucho miedo, iba muy intimidado porque, claro, yo era amigo de Carmen Balcells, su agente literaria, que me dijo, pues le traes mis regalos de Navidad. Claro, los regalos de Navidad eran desde Barcelona hasta México. Y yo entré en su casa con una maleta que pesaba más de 40 kilos y entonces una vez allá me atendió la chica del servicio y pedí hablar con su esposa, con Mercedes Barcha, y en la cocina yo convencí a Mercedes de que le dijera que me recibiera, y tardó como 1 hora y 10 minutos aproximadamente en convencerle. Y entonces le dijo que me iban a despedir en mi diario porque me habían pagado un viaje a México y que si no podía volver sin ninguna entrevista. Utilizó ese argumento. Y al final García Márquez me recibió diciendo, bueno, ya que está aquí, dispare, pero claro, empezar así, yo creo que hasta sudé y todo. Nunca he estado tan intimidado. Tan nervioso, ¿no? Claro. ¿Cuánto hace de esto, a todo esto? Pues eso fue en las Navidades del 2005. Me acuerdo que era Navidad porque yo le traía los regalos de Navidad. O sea, era el 23 de diciembre. Y las entrevistas, preguntas preparadas y sí. Contestó y yo tal, iba ¿no? preparado y al principio empezó muy frío porque era contra su voluntad, pero al final se fue soltando y estuvimos 3 horas y media. Hola. Y hay que decir que él, que ha creado una escuela de periodismo, que es la Fundación Gabo, y una de sus normas de oro es que las entrevistas no se graban. Y yo iba con mi grabador y no me dejó grabar nada y no tengo un recuerdo sonoro de eso. Porque ¿Y qué hiciste? ¿Tomar notas? Claro, tomaba notas porque según él hablamos muy mal, incluso los escritores. Y entonces si se reproduce la grabación queda peor que si lo redactas directamente de las notas. Y entonces él siempre a sus alumnos de periodismo pues les prohibía grabar las entrevistas. Caramba, Xavi, cuántas cosas, ¿no? Cuántas vivencias, ¿no? Qué interesante. Bueno, hemos dedicado este programa, creo que es la obligación dedicarle este programa a un gigante como Vargas Llosa. Vamos a acabar con un fragmento en el que habla precisamente de la muerte. Que lo ideal es que la muerte sea un accidente, que venga a interrumpir de una manera como accidental una vida que está en plena efervescencia, ¿no? Yo sigo escribiendo a mano, con tinta, en cuadernos, como empecé a escribir. Y lo que me gustaría es que la muerte a mí me hallara trabajando, escribiendo, que sería, pues eso, es un accidente, ¿no es cierto? O sea, haber vivido la vida hasta el final
y sobre todo no haberme muerto en vida, que es el espectáculo que a mí me parece más triste para un ser humano, ¿no? Pues Xavi, ahí está la pasión de la que hablabas, ¿no? Y cómo me gusta eso que dice, no estar muerto en vida. Claro, él lo intentó hasta el último momento. Él, cuando vio que no podía seguir escribiendo, ni siquiera los artículos, pues se retiró antes de mostrar síntomas evidentes de que ya no podía con ello. Sí. Y decidió irse a Lima a morir porque él sabía que su enfermedad era terminal y digamos que lo hizo en la medida de lo que pudo, pues intentó ajustarse a ese deseo. Venga, nos vamos. Pues un programa también intenso, muy, muy interesante con un entrevistado. Xavi, qué bien haberte tenido. ¿Sabes qué tengo la impresión? No. De que nos quedan tantísimas cosas en el tintero, que anécdotas, pensamientos, reflexiones sobre Vargas Llosa, sobre su literatura, nos quedan muchísimas. Yo invito a la gente a hacerse con este libro de Xavi Allén, de verdad que es muy bueno, Aquellos años del boom, la última edición de Debate, se ha reimprimido un montón de veces porque es un ensayo muy interesante a todo el que le guste la literatura. Xavi, gracias, no sé, hasta otra. Ha sido un placer y siempre que queráis me tendréis aquí. Muchas gracias, Xavi. Recordamos, han estado el equipo médico habitual, Vicente Armero, Gaia Tilota, Susana Picos, Carlos Luria, que soy yo, siempre los amigos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, los amigos de Cedro, y dentro de 2 semanas, si el sol sale y todavía estamos aquí, hablaremos de un asunto de plena actualidad. Más o menos el tema será Trump y los escritores. Volvemos.